Bienvenida a este nuevo Deep Dive. Hoy nos metemos en algo, fascinante y, la verdad, bastante oscuro. La historia oculta tras los famosos sombreros finos, que a veces llamamos Panama Hats, ¿no? Pero vamos a Eten, un pueblo indígena al norte de Perú a principios del siglo XX. Nuestra guía principal es un texto de don Samir Bazán Díaz, Sombreros y esclavitud. Y la misión, pues, entender un sistema de semi-esclavitud que marcó a una comunidad entera. Porque Eten, bueno, era conocido por conservar su lengua, el muchik, una cosa muy particular. Pero bajo esa capa cultural, había una realidad laboral durísima. Vamos a ver qué encontramos al tirar del hilo. El corazón de este sistema era algo llamado enganche. ¿Puedes explicarnos un poco cómo funcionaba? Esa trampa, básicamente. Claro, era un mecanismo perverso, pero muy efectivo, la verdad. Los dueños de las fábricas, las petaterías, como las llamaban, figuras poderosas como José de la Rosa Farro, Juan Manuel Escajadillo, los patrones, vamos, pues adelantaban dinero a los trabajadores, que eran indígenas y mestizos. Una cantidad inicial que, bueno, por las condiciones que ponían, se volvía casi imposible de devolver. Y claro, atrapaba no solo al trabajador, sino a toda su familia, a veces por generaciones, ¿eh? Es increíble, o sea, estamos hablando de que esto funcionaba mucho después de que Perú aboliera la esclavitud oficialmente. En 1854, ¿no fue? Exacto, mucho después. Entonces, ¿era simplemente una forma de conseguir mano de obra barata o iba más allá? Yo diría que más allá. Más que barata, a menudo era gratuita. Era una servidumbre por deudas en toda regla, digamos adaptada a los tiempos. Y no hay que olvidar el contexto. La demanda externa, por ejemplo, la que generó la construcción del Canal de Panamá, pues disparó la necesidad de estos sombreros. Así que el sistema era muy, muy rentable para los patrones. Claro. Y tenemos descripciones de la época. Ernst Mittendorf, por ejemplo, pasó por allí en los 1880. Y sí, vio a todo el mundo tejiendo, pero parece que no captó la crudeza, ¿no? Quizás estaba más centrado en el idioma, en el muchik o en la situación después de la guerra con Chile. Puede ser, pero luego llegó Hans Heinrich Brüning, ya a principios del siglo XX, y él fue mucho más directo. ¿Qué dijo Brüning? Pues llamó a estas petaterías semicárceles, así, tal cual. Y lo que más le chocó fue ver cómo la deuda pasaba de padres a hijos. Hay una cita suya que es demoledora. Dice, personas que han tenido la desgracia de deber una suma cuyo dinero están obligados a pagar con su trabajo manual, y si no les alcanza la vida, lo pagan sus hijos o nietos. O sea, describe un ciclo sin fin. ¡Qué barbaridad! Y esa descripción tan gráfica luego se confirma con testimonios orales mucho más recientes, los que recogió Bazán Díaz. Hay uno de Joaquín Velázquez Ucañay, que nació en 1928, y lo dice sin tapujos. Los que trabajaban allí eran como esclavos. Habla de capataces con látigos, en pleno siglo XX. Sí, sí. Y de castigos físicos terribles, sobre todo a las niñas, si se equivocaban al tejer. Les daban golpes en los dedos contra la horma del sombrero. Incluso les arrancaban las cejas. Son detalles brutales, ¿eh?, que ilustran bien el nivel de control y de violencia que había. Mencionan hasta un ritual diario, el bendito. El bendito. ¿Qué era eso? Pues tener que arrodillarse ante una cruz al entrar y salir de la fábrica, mañana y tarde, como una sumisión total. Es escalofriante de verdad. Pero, a ver, ¿cómo pudo mantenerse un sistema así durante tanto tiempo? ¿Nadie hacía nada? ¿La ley no llegaba? Bueno, fueron varios factores, ¿no? Por un lado, el relativo aislamiento de Eten, eso ayudaba. Luego, el poder enorme económico y social de estos patrones locales. Eran intocables, prácticamente. También influyó el empobrecimiento general de la zona, que se agravó con cosas como la Guerra del Pacífico. Eso empujó a mucha gente, como un campesino llamado Matías Escapan, que mencionan, a buscar trabajo en las petaterías por pura necesidad, vamos. Y por supuesto la lentitud con que llegaban y se aplicaban las leyes laborales. La jornada de 8 horas, por ejemplo, que es de 1919, pues tardó mucho en tener efecto real allí. Madre mía, incluso se describe una connivencia terrible. Paredes y Barandiarán cuentan como un gamonal, un cacique local, pagaba bodas. Pagaba las bodas para asegurarse trabajadores y endeudados de por vida. Es que suena a película de terror. Era un sistema muy, muy arraigado, sí. Y todo giraba en torno a la materia prima,
que era la palma macora, que curiosamente no era de allí, se importaba de Ecuador. Y familias enteras, niños incluidos, se dedicaban a tejer, manualmente, creando distintos estilos de sombrero. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué rompió finalmente ese ciclo? ¿Llegó la ley? ¿Hubo alguna rebelión? Pues fue más complejo, parece. El declive llegó ya a mediados del siglo XX. Hay una historiadora, Gabriela Neira Escudero, que apunta a una caída brutal en la exportación de sombreros de paja toquilla ecuatorianos, que era de donde venía la macora, ¿recuerdas?, en los años 50. Y eso, claro, golpeó de lleno la producción peruana. Ah, vale. O sea, un factor económico externo. Exacto. Y a eso se sumó que, poco a poco, por fin, se empezaron a aplicar algunos derechos laborales. Y también, muy importante, un cambio cultural. El sombrero dejó de ser una prenda de uso diario, se convirtió en algo más ocasional. Y la producción masiva, pues, dejó de ser rentable. Entiendo. Así que la era de los patrones no terminó por una revolución social directa allí, ni porque los patrones desaparecieran de repente, sino más bien porque el negocio dejó de ser negocio y la sociedad, pues, cambió sus costumbres. Exactamente. Fueron más los cambios económicos y sociales los que al final desmontaron el sistema, más que otra cosa. Pues, resumiendo un poco todo esto, detrás de esa imagen tan artesanal, casi romántica a veces, del sombrero de Panamá, que como vemos a menudo venía de Eten y era de Macora, se escondió una realidad durísima, de explotación, de deuda heredada, que definió la vida de generaciones enteras en esa zona. Totalmente. Y esto, claro, te deja pensando, ¿no? ¿Cuántos objetos que usamos o que admiramos, ya sean históricos o actuales, tienen detrás historias laborales así, invisibles? Historias quizás igual de duras, que damos por sentados sobre cómo se hacen las cosas que nos rodean. Es una reflexión que creo que vale la pena llevarse.